Gloria a Dios. Y vamos a seguir en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Evangelio según San Juan. Habíamos quedado aquí para comenzar el versículo 22 y leemos hasta el final del capítulo. Aleluya. Amén, hermanos. Leemos alternadamente. San Juan 22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, el invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamamos dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez venderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Todos juntos. Y muchos creyeron en él allí. Gloria al Señor. El otro día di un anticipo, amén, gloria al Señor, de lo que era por si ustedes querían buscar, ¿no es cierto? Porque hay muchas historias, muchas cosas lindas, amén, que cuentan de esta fiesta, amén, que decían de la dedicación. Gloria a Dios, no es una fiesta bíblica, quiere decir que no es una fiesta que fuera establecida por Dios, ¿no es cierto? Como la Pascua, los tabernáculos, eso fueron establecidas por Dios. Estas fueron fiestas que el hombre, ¿no es cierto? Los judíos la establecieron y hasta el día de hoy la celebran, ¿no es cierto? Lo mismo que me estaba pensando hoy la fiesta en los días de Esther, ¿no? La fiesta de Purim, también no era que Dios estableció, sino que ellos, amén, por la victoria, ¿no es cierto?, que habían tenido, establecieron esa fiesta, y también hasta el día de hoy los judíos siguen celebrando la fiesta de Purim. Gloria al Señor. Y bueno, no sé, creo que la mayoría estaba acá, ¿no es cierto?, los otros días, el jueves, amén, cuando dije cómo surgió esta fiesta de dedicación, que también se le llama Hanukkah o fiesta de las luces, porque prenden muchas luces, ¿no es cierto? Dando a entender, hermano, y es así, que la luz prevalece sobre las tinieblas. Amén. Eso es lo que quiere decir, la luz prevalece sobre las tinieblas. Amén. Por mucho tiempo prevaleció las tinieblas, pero en un momento prevaleció la luz. Amén. Porque siempre va a prevalecer las cosas de Dios. Amén. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, que y hay una enseñanza en todo esto. Yo estuve buscando algo en ese tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo que surgió esa fiesta,
los judíos, que después que volvieron de Babilonia, uno a veces lee Esdras, Nehemías y dice, bueno, ahora sí que los judíos van a seguir buscando a Dios y van a seguir fieles, pero no es así. Lo que pasa es que muchos no sabemos, ¿no es cierto?, porque después de eso hubo 400 años que no hubo libro, ¿no es cierto?, entonces no sabemos lo que pasó, pero en esos 400 años del último libro del Antiguo Testamento, cuando los judíos recién se habían vuelto a establecer en su tierra, hasta que aparece Cristo, ¿no es cierto?, no hay un libro, ¿no es cierto?, solamente están los libros que se llaman apócrifos, que dan algo de noción de la historia que pasó allí. Pero ellos fueron liberados de los babilonios, estaban allí, pero después vinieron otras naciones, ¿no es cierto?, a invadirlos y los gobernaron por un tiempo, los persas, los griegos. Ahora, ¿por qué vinieron? Porque Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió Dios? Porque estaban haciendo las cosas mal. Amén. Gloria al Señor. Y en el tiempo, ¿no es cierto?, porque siempre, ¿no es cierto?, los enemigos vienen y atacan y atacaban, ¿no es cierto?, porque el enemigo era un instrumento, ¿no es cierto?, como decía Dios, ¿no es cierto?, los instrumentos de mi ira, le decía a los babilonios, porque Dios los iba a usar, aunque eran enemigos, pero para castigar a su pueblo, para que aprendiera, amén, y fueran corregidos. Aleluya. Y en ese tiempo, ¿no?, que surgió esta fiesta, estaban gobernando los griegos, que habían gobernado por unos cuantos años, ¿no es cierto?, y habían inculcado mucho su cultura. Sabemos, ¿no es cierto?, y aquellos que han estudiado saben que la cultura griega era muy fuerte, ¿no es cierto?, en la música, los deportes, ellos eran los que tenían los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto?, bueno, en todas las artes, ¿no es cierto?, y en la cantidad de dioses, porque hasta ahora yo he visto que hay hasta dibujitos para niños con los dioses griegos. ¿No? Hasta ahora, ¿no es cierto?, todo eso, ¿no es cierto? Y cuando Antíoco Epífanes, que era el rey en ese tiempo, quería imponer esas ideas en el pueblo, que el pueblo de Israel dejara sus costumbres, dejara su religión, dejara todo, para él ir a inculcar toda su religión y toda su cultura, amén, en esas tierras que había conquistado de Judea. Y ustedes saben que para desgracia del pueblo, como sucede hoy, ¿no es cierto?, con la iglesia, muchos ceden a las ofertas del mundo. Parece que es más lindo, eso es la mamá. Y hoy lo vemos, ¿no es cierto?, la gente celebra, las iglesias celebran Halloween. Es lamentable, hermano, pero entonces no podemos extrañar, decir que es tremendo lo que hacían esos judíos teniendo el Dios que tenían y la palabra que tenían, buscar en otras religiones, y hoy día, ¿no?, y tantas otras cosas, ¿no? Hasta, no sé, eso de Papá Noel, no sé de dónde salió, ¿no es cierto?, pero hasta ahora, ¿no? Ahora se habla más de eso que de reyes, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces vemos cómo la cultura, ¿no es cierto?, cómo eso va invadiendo. Amén, y así estaba el pueblo en ese tiempo. Entonces, pero había un grupo, hermanos, amén, por eso nosotros siempre tenemos que ser defensores de la palabra, defensores de las cosas de Dios. Amén, gloria a Dios, aunque el mundo le parezca anticuado, aunque parezca que no va, amén, gloria a Dios, porque es lo que prevalece, y Dios dijo, mis palabras, amén, prevalecerán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, dentro de todo eso, había un grupo de judíos que se lamentaban, que sufrían, porque no les permitían leer la Torá, que era la Torá, ¿no? Sí, la Torá, porque yo a veces me confundo con el otro libro de los musulmanes, que ¿cómo que se llama? El Corán. El Corán, no, eso no, la Torá, amén, que era el Antiguo Testamento hasta los Salmos. Eso es lo que ellos tenían, ¿no es cierto? No les permitían leer, no les permitían guardar el sábado, no les dejaban ir al templo, no dejaban circuncidar a los niños que nacían. Bueno, todo eso les prohibía, como para erradicar la religión, ¿no es cierto? Pero y leí una historia, hermanos, que decía que los niños, porque el libro de texto era la Corán, ¿no es cierto? El Corán, la Torá. Puso otro nombre, la Torá, gloria al Señor, y los niños aprendían a leer y las historias y todo. Entonces sí que los niños estaban leyendo, ¿no es cierto?, y de repente venía un soldado y dejaban todo y se ponían a jugar con un cosito que era parecido a un trompito, como un trompo. Y hasta el día de hoy, cuando ellos celebran esta fiesta, también juegan con este que tiene un nombre, amén, como un trompito, ¿no es cierto?, porque recordando, ¿no es cierto?, todo lo que hacían. Amén, gloria al Señor, aleluya. Y
Bueno, entonces se levantan, ¿no es cierto?, liderados por una familia sacerdotal llamada de los Macabeos, ¿no es cierto?, y con un grupo pequeño de hombres, ¿no es cierto?, ellos derrotan a Antíoco Epífanes, ¿no es cierto?, y vuelven, amén, a restaurar, ¿no es cierto?, sus fiestas, a leer la Torá, bueno, a hacer todo, ¿no es cierto?, lo que Dios les mandaba, y purifican el templo, ¿no es cierto?, entonces... ¿Se acuerdan que les dije, no es cierto, que tenían que encender las lámparas, una lámpara cada día, y cuando fueron a ver el aceite, que era el combustible, ¿no es cierto?, para esas lámparas, que era un aceite especial que se hacía para eso, ¿no es cierto?, había solamente aceite sin contaminar para un día solo. Amén, pero Dios hizo un milagro. Amén, porque tardaba muchos días en que hiciera el aceite, como Dios decía, pero Dios hizo un milagro que ese aceite que era para un día solo, duró 8 días. Amén, gloria al Señor. Cuando se terminaba el aceite, apareció el nuevo. Gloria a Dios. Entonces, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, celebran esa fiesta. Esa es la fiesta de la dedicación. Pero una cosa que también estuve leyendo, hermano, digo, qué tremendo ir contra Dios. Que Dios nos ayude, nos libre. Porque... busqué a ver cómo murió Antíoco Epífanes. Y dice que él, como rey, ¿no es cierto?, griego, quería conquistar cantidad de lugares, de países, y en un lugar, en una ciudad que fue a conquistar, después que ya había sido derrotado acá en Judea, ¿no es cierto?, también fue derrotado allí en esa ciudad que intentó conquistar. Y salió de allí, y salió enfurecido contra los judíos. Digo, qué tremendo, y así uno ve ese espíritu, esto que la gente se enoja, ¿y contra quién se agarra? Contra el cristiano, no tiene nada que ver. Y así sí que salió furioso de esa ciudad de la cual había sido avergonzado, humillado. Y entonces sí que le decía a los soldados, porque iba en carro, ¿no es cierto? Y después todos los soldados, ¿no es cierto? Uno se imagina cuando ve esas películas antiguas, ¿no es cierto? Y dice que le decía ¿cómo que se llama? Que lleva el carro, al cochero, rápido, no pare, hasta que no lleguemos a Judea, no pare. Un odio dice que se había apoderado de él, algo tremendo. Cuando llegue a Judea y entre a Jerusalén, se pueden matar a todos los judíos. Van a quedar niños, jóvenes, viejos, todos tirados, tentados, no se van a sepultar, las aves del cielo la van a comer. Pero dice que tenía un odio ese hombre. Y le pedía al cochero que fueran rápidos, que no se detuvieran. Y dice que de repente en ese viaje, ¿no es cierto?, dice que le empieza un dolor en el vientre. Un dolor imponente, pero dice que en vez de calmarlo, de darse cuenta que era Dios que estaba tratando, dice que más rápido venía. Y apuren, y dice que los tenía, y corran, quiero llegar. Y dice que ese dolor y cólico tremendo. Y de repente dice que en eso que le aceleraba el cochero, dice que esos carros vivos que no daban más, y uno se imagina esos caminos pedregosos en lugar de montaña, ¿no es cierto? Y de repente cae el carro. Y dice que se desarmó todo. Ya no pudo seguir el viaje, quedó ahí entre unas montañas, por un lugar mucho antes de llegar a Jerusalén. Y empezó ese hombre a enfermarse. Porque si uno lee la historia, dice, murió de una rara enfermedad. Y dice que empezó a podrirse de la carne, y caérsele a pedazos, y dice que hasta en los ojos tenía gusanos. Y dice que tenía un olor, que ni los propios soldados se podían arrimar a él para ayudarlo, y así murió. Pero dice que antes de morir, él quiso como negociar con Dios, no es que se arrepintió. Entonces hizo una carta escribiéndole a los judíos, amén, que él confiaba que Dios lo iba a sanar, y que después iba a recorrer todos esos lugares, y como que estaba de parte de los judíos ahora, pero no era que se había arrepentido, él era como queriendo negociar con Dios, ¿no es cierto? Y así murió, en medio de las montañas, solo allí, ¿no es cierto? Porque nadie se podía arrimar a él, así murió. Digo, qué tremendo, hermano, ir contra Dios. Yo pensaba, ¿no? Así como los babilonios, Dios dijo, son instrumentos en mi mano para castigar a mi pueblo, pero después en cierto momento, los babilonios se les fue la mano. Y Dios les dijo, ¿no? Yo los usaba a ustedes para castigarlos, pero ustedes se fueron más lejos. Digo, qué tremendo. Digo, que Dios nos ayude cuidando a nosotros que se nos vaya la mano. A ver, porque Antíoco de repente Dios permitió, necesito que invadiera para corregir a su pueblo, porque algo estaban haciendo mal, pero se les fue la mano. Se les fue la mano a Antíoco, y así terminó. Y yo pensaba, Dios mío, ayúdanos, Señor. Amén. Que Dios nos ayude, que no se nos vaya la mano.
Amén, porque nos vamos a enfrentar a Dios. Amén, que Dios es el que defiende a sus hijos. Amén, gloria al Señor, aleluya. Bendito el Señor. Y dice aquí el versículo 23, hermanos, y dice, bueno, nos imaginamos, ¿no es cierto?, la fiesta, todo eso, ¿no es cierto? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Bueno, y anteriormente dice que era invierno, como dice que era invierno nos da a entender día frío, de lluvia, de viento, ¿no es cierto? Y Jesús entonces, resguardándose, uno se imagina el templo, ¿no es cierto? Y el pórtico, son esos grandes corredores y columnas, ¿no es cierto? Entonces aquí se refugiaría Jesús y ahí estaría la gente, ¿no es cierto? La gente que quería ir a hablar de Dios o escuchar o dar sus pláticas, ¿no es cierto? Iba a ese lugar porque era el lugar donde podían resguardarse del frío. Y ahí andaban entonces en ese pórtico, en ese lugar del templo llamado el pórtico de Salomón. Allí andaba entonces Jesús. Y dice el 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Si uno leyera, hermano, solamente hasta aquí, diríamos, qué ganas de conocer a Dios que tiene esta gente. Aparentemente como que fueran sinceros, porque hablan de que tiene un alma turbada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querían decir, hermano, cuando decían que tiene el alma turbada? Claro, que estaban en una inquietud, que estaban en esto de desasosiego, ¿no es cierto?, por saber la verdad. Y hasta ahí, si uno lee hasta ahí, bueno, pobre gente, no estaban ahí, estaban en esa incertidumbre. Pero no, ellos estaban así por su maldad, por su corazón, ¿no es cierto?, que no querían buscar a Dios. Y entonces dice el 25, Jesús le respondió, no directamente, ¿no es cierto?, pero no le vuelve a repetir lo que ya sabían. Dice, Jesús le respondió, ya me he dicho, y no creéis. Pues dice, ya me he dicho porque muchas veces Jesús le había dicho claramente que él era el Mesías. Yo soy, ¿no? Tantas veces lo dijo, nosotros lo hemos visto, amén, en este Evangelio de Juan, y nosotros también, ¿no es cierto? Ya lo he dicho y no creéis. Y las obras que yo hago en mi nombre, el nombre de mi Padre, ya dan testimonio de mí. Así que estaba la palabra que Jesús hablaba, diciendo que él era el Cristo, el enviado, y las obras que él hacía, amén, ¿qué obras? De sanidad, de milagros, ¿no es cierto? Las obras daban testimonio de que él venía de parte de Dios, como el Mesías. Así que había dos cosas que eran innegables, que ellos sabían, ¿no es cierto? Gloria a Dios, que era la palabra, lo que el Señor les había dicho, y también las obras, las cosas que él hacía. Amén. Y qué maravilloso, hermano, porque siempre a la palabra de Dios le siguen las obras, le siguen las cosas que Dios hace. Amén. Gloria al Señor. Pero vosotros, dice, no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Porque el Señor saca de nuevo a luz ese tema, ¿no es cierto?, del pastor, de las ovejas que son su pueblo. Porque esta fiesta de la dedicación es más o menos en diciembre, y la fiesta que estaba Jesús en los capítulos anteriores era la fiesta de los tabernáculos. Así que habían pasado como 2 meses, así que acá Juan no cuenta el periodo de tiempo que hizo Jesús en ese periodo de tiempo entre el capítulo, entre el versículo 21 y 22, hay un periodo de tiempo como de 3 meses, que Juan no cuenta lo que Jesús hizo allí. Amén. Se ve que terminó la fiesta porque cuando empieza el capítulo 8 y cada uno se fue a su casa, ¿no? Porque ya había terminado la fiesta. Y Jesús siguió ahí un tiempito y habló del pastor, de las ovejas, ¿no es cierto? Y se ve que Jesús se va a otro lugar y vuelve como a los 2 o 3 meses a la fiesta de la dedicación. Amén. Gloria a Dios. Pero nuevamente estaba, ¿no es cierto?, estaba en la mente de los que escuchaban, estaba en la vida de Jesús la idea, ¿no es cierto?, de comparar al pueblo de Dios con las ovejas. Amén. Entonces Jesús es la respuesta que le da el Señor, amén, a por qué estaba turbada el alma de ellos. Amén, porque dice el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Y ahí está, hermano, el problema. Amén, gloria a Dios. El problema que nos rodea a nosotros con la gente que nos rodea, sean familiares, seres queridos, lo que sea. ¿Por qué no todos creen? ¿Por qué si todos me vieron como yo era cuando vine a la iglesia? Las cosas que Dios ha hecho en mi vida, ¿por qué los demás no creen? Porque no son sus ovejas.
hasta que se arrepientan y puedan ser ovejas del Señor, pero por ahora son cabritos. Amén. Y así estaban ellos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí el Señor le responde, ustedes no escuchan, no creen, porque no son mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y qué precioso acá, hermano, porque en tan poquitas palabras el Señor dice tanto, ¿no? Él habla de mis ovejas. El pueblo de Dios, los hijos de Dios somos propiedad del Señor. Amén. Amén. Mis ovejas, dice el Señor. Oyen mi voz. Y esta palabra oyen está en un verbo que nos indica que es constantemente. Yo hoy leo oyen y mañana vuelvo a leer esta palabra y es oyen y pasado vuelvo a leer y es oyen. Constantemente. Oyendo la voz del pastor. Así son mis ovejas, dice el Señor. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Constantemente oír la voz del Señor. Tener necesidad de oír la voz de Dios. Esas son las ovejas del Señor. A veces uno dice, pero ¿cómo puede ser que pudiendo? Porque ahí a veces el trabajo impide, otras circunstancias. Pero ¿cuántas veces uno dice, ¿cómo puede ser que pudiendo venir el culto no viene? Porque no quieren oír la voz del Señor. Y hermano, y ese constantemente oír la voz del Señor, dice, oye, y yo la conozco, porque el Señor conoce, ¿no es cierto? Y me siguen. Y esa palabra, me siguen, habla, hermanos, amén, gloria a Dios, de un estilo de vida. Los que oyen la voz del Señor, día a día, constantemente, cambian su vida y hay un estilo de vida diferente al del mundo. ¿Por qué? Porque oye la voz del Señor. ¿Por qué al mundo no le podemos decir que haga las cosas que hacemos nosotros? Porque ellos no oyen su voz y no le siguen. Amén, gloria a Dios. Entonces no tienen ese estilo de vida, pero nosotros como hijos de Dios, que oímos la voz de Dios, amén, cada día vamos aprendiendo y vamos siguiendo un estilo de vida. Amén. Gloria al Señor, es fácil, ¿no es cierto? Gloria al Señor, pero qué difícil es hacerles entender esas cosas que ellos que no tienen, amén, el hábito, ¿no es cierto?, de oír la voz de Dios. Aleluya. Y yo les doy, y acá, hermano, en estos versículos, en este pasaje tan corto, hermano, pero ha sido de mucha controversia por los malos entendidos, por las malas aplicaciones que hacen algunas personas. En estos pasajes, hermano, encontramos distintas doctrinas que han surgido a través de la iglesia, pero hermano, nosotros, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo siempre nos guía a la verdad. ¿Cuántas veces hemos dicho, hermanos, que nosotros por ejemplo leemos un versículo, como acá leímos y no podemos hacer una doctrina de solo un versículo, sino que vamos viendo otro versículo para ver, ¿no es cierto? Y acá, hermanos, ha surgido controversias y siguen esta doctrina hasta el día de hoy. Porque miren como dijo Jesús, el 28, y yo les doy vida eterna. Solamente, ¿quién puede dar vida eterna? Dios. Amén. Aleluya. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué maravilloso, hermano! Y como nosotros leemos esta palabra, decimos, gracias, Señor, porque estoy viviendo momentos difíciles, de tormenta, parece que ya me quedo, parece que... Pero tú me prometes, Señor, que nadie me va a arrebatar de tu mano. Y entonces, por allá por el 1500 nació un tal Calvino, que se agarró de esta palabra y surgió esa doctrina que se llama salvo, siempre salvo. Y hasta el día de hoy está. ¿Qué quiere decir esa doctrina? ¿Qué quiso decir Calvino? ¿Qué es lo que enseña? Acá en Payandúa, en todos lados hay. Y después tenemos que ver quién es. Para que ustedes tienen que saber, hermano. Y entonces, ¿qué decía? ¿Qué enseña esa doctrina? Que la persona que es salva nunca más vuelve a perder la salvación. Haga lo que haga, es salva. Y uno entiende que no puede ser así. Pero ellos se aferran.
Pero, ¿y por qué dice el Señor, y nadie las arrebatará de mi mano? Porque el Señor no nos suelta, hermanos. ¿Quién se sale de las manos del Señor? El que quiere. Porque Dios no obliga a nadie. Pero es el que quiere. Gloria a Dios. Pero después vamos a ver cantidad de versículos, hermano, que vemos que la salvación se puede perder. Porque si no, no había tantas advertencias y la salvación no se pudiera perder. Pero es algo, ¿no es cierto?, que todos tenemos una mente, tratamos de entender la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no es cierto? Pero somos seres humanos finitos, que hay cosas que son espirituales y que como que no las podemos captar como es. Porque ¿cómo puede ser? Yo tengo que hacer mi parte, pero Dios me salva y Dios dice que yo estoy, que Él me predestinó delante de la fundación del mundo. Y si queremos congeniar eso, como que es difícil para nosotros. Al final, ¿cómo es? Yo me tengo que arrepentir, aceptar a Cristo, pero por allá me dice la palabra que fui elegido delante de la fundación del mundo. Entonces al final, y escuché una ilustración que a mí me ayudó. Le dicen al hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el hombre pasa por la puerta, que es Cristo. Y del otro lado está Dios y le dice, bienvenido, te estaba esperando porque te escogí desde la fundación del mundo. Y a mí me ayudó para entender, porque él tuvo que creer en Cristo y arrepentirse, pasar por la puerta y Dios le recibe y le dice, te he escogido delante de la fundación del mundo. Cuando estemos en la presencia de Dios, va a ser tan clarito para nosotros. Nos vamos a dar cuenta de tantas cosas. Ahora tal vez una persona más erudita, ¿no es cierto?, capaz lo puede explicar mejor. Yo la verdad que no tengo palabras, ¿no es cierto?, para poder explicar esto. Pero lo entiendo. Y ojalá que ustedes lo entiendan también. Amén. Gloria a Dios. Que nosotros creemos, nos arrepentimos, pero ya fuimos escogidos. Ahora, ¿por qué? Porque Dios sabe todo. ¿No? Dice que escogidos según la presciencia. Presciencia, esa palabra quiere decir conocimiento anticipado de Dios. Es decir, que Dios en su conocimiento anticipado sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Por eso dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, alguien. Lo que en internet, por ejemplo, es difícil que lo mencionen como salvo, siempre salvo. Aparece como la doctrina de la predestinación o la doctrina de los elegidos, ¿no? E incluso yo he escuchado o he encontrado personas acá y tampoco dicen ellos que son salvos, siempre salvos. Pero te hablan mucho, yo soy elegido todo el tiempo. Acá, hermano, esa iglesia, por lo menos, a veces nosotros cometemos el error de aplicar esa doctrina. Yo he escuchado pastores de esa doctrina y como que uno cuando un hermano se aparta parece que se enoja, ¿no es cierto? Y dice, pero al final capaz nunca fue convertido. No, hermano, fue convertido. Es que sirvió al Señor y aguantó años en el Señor cosas, ¿no es cierto? Fue convertido. Se descuidó. ¿No? Pero hay otro, acá está, allá en calle Europa, antes de Europa, yo estoy con la calle vieja, porque me retan siempre, ¿cómo se llama? También una calle vieja. Felipone y Lucas Piri, antes ahí hay una iglesia que tiene esta doctrina. Escrito en la respuesta, tiene esta doctrina. Tiene que saber, salvo, siempre salvo. Tiene esa doctrina. Pero a veces esa idea, no es que la tiene una iglesia, pero a veces está. Porque yo he escuchado a pastores decir, nunca fue salvo. Bueno, capaz sí aparentó, pero uno no puede dudar, hermano, que ha habido hermanos o hermanas, ¿no es cierto?, que amaban a Dios y por una prueba, por una circunstancia, por algo fuerte se apartan. No podemos decir que nunca fue salvo, ¿no es cierto? Una tentación, ¿no es cierto? Y que caen y pierden la salvación. Pero vamos a ver cuántos versículos, hermanos, nos hablan, amén, de que la salvación se puede perder. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver unos cuantos versículos. Pero Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos. Amén, que venciere. Y no borraré su nombre. Si el Señor promete no borrar el nombre, es que se puede borrar. Si no, no diría eso. Amén.
Y borrar el nombre del libro de la vida es perder la salvación. También cuando dice que el que venciere significa que va a tener dificultades. Amén, Porque que va a lucharla va para a llegar. No es fácil, ¿no es cierto? Gloria al Señor. ¿Alguien que pueda leer Marcos 9, 43? Marcos 9, 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué nos da a entender esa palabra, hermano? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar al cielo manco que teniendo las manos ser echado al infierno, ¿no? ¿Qué nos da a entender allí? Que el alma se puede perder. Cuando habla de cortar la mano, no quiere decir literalmente cortar la mano, sino algo, ¿no es cierto?, que puede hacer con mis manos que me puede llevar a perder la salvación. Después habla de los ojos, ¿no es cierto?, y tanta cosa. Pero da a entender que la salvación se puede perder. Amén. Gloria al Señor. En Juan 15:6, acá cerquita. 15:6. Lo leo, hermano. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando de la vid, amén, de la vid verdadera. Los pámpanos, nosotros somos los hijos de Dios, que estamos prendidos a la vid. Entonces si dice acá, yo soy la vid, dice el Señor. Vosotros, hablando de la iglesia, de sus hijos, los pámpanos, son las ramas que están prendidas, ¿no es cierto?, que son parte, amén, de la vid. Y hay que permanecer, ¿no es cierto? Es decir, que ese pámpano se puede sacar, puede salirse. Entonces nos da a entender, hermano, que una persona puede estar unida a Cristo y en un momento salirse. Y echan en el fuego y arden, simbolizando ¿qué? El infierno. Así que acá clarito, nosotros no tenemos una que puede haber estado unida a Cristo, amén, haber llevado fruto, y sin embargo en un momento de su vida salirse, amén, y perderse. Aleluya. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Cuando habla de la cizaña también. Amén, habla de la cizaña. Sí, pero la cizaña nunca fue trigo. Amén. Pero sí. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué el Señor le anima a ser fiel hasta la muerte? Porque en esa tribulación se puede quedar. Y hay que perseverar, hay que seguir, hermano. Porque el Señor nos dice, cuidando vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué voy a cuidar mi salvación? ¿Por qué el Señor me va a advertir que tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor si yo ya soy salvo y siempre salvo? ¿No es así? ¿Se puede perder? ¿Y por qué el Señor nos insta y nos invita, amén, a ser fieles, a perseverar? Porque en la perseverancia, ¿no es cierto?, alcanzamos la salvación. En la fidelidad alcanzamos la salvación. ¿Alguien que pueda leer Hebreos 10:26? Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Qué tremendo, hermano, ¿no? Y comienza diciendo, si pecaron voluntariamente, amén, se pierde, ¿no es cierto?
Gloria a Dios. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Aleluya. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor, las dos cosas, ¿no es cierto? Amén, para no perderla. Gloria al Señor. Porque el Señor nos invita a ser fieles. Alguien que pueda leer en Mateo 24, 45 al 51. Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le haga haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dos clases de siervos, dos clases de servicio para el amo y dos distintos lugares finales. Qué tremendo, hermano. Si habrá que tener cuidado. Amén. Y cuando termina allí diciendo, allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿a qué se refiere? Al infierno, ¿no? Y vamos a leer 2 de Pedro 2:20 al 22. 2 de Pedro 2:20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Clarito, hermano. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Porque habla de alguien, ¿no es cierto?, que que escapó, ¿no es cierto?, de la contaminación de este mundo por conocer a Cristo. Amén. Pero si vuelve, amén, termina, ¿no es cierto?, en la perdición. Y tanto, yo no sé si alguien, hermano, quiere, aleluya, alguien quiere aportar algo, explicar. Sí, hermano Richard. Pasó ese año con un compañero que venía conversando en el libro y decía, o sea, palabras obscenas, decía, y en un momento yo le digo, yo soy cristiano. Sí, ¿y por qué hablas así? Le decía, no, si yo soy salvo. Dice, el pastor le había dicho que era salvo, que soy salvo. La Biblia no dice eso, pero no lo dijo el pastor. Qué tremendo, digo, ¿cómo llega? Y uno se da cuenta y piensa, ¿de dónde sale esa doctrina? ¿Qué están haciendo esa gente que guía a ese? Porque ¿cuántos hay equivocados, hermano? Y hacen cualquier cosa, pues ya son salvos, son escogidos, son elegidos. Amén, como decía Gabriel, muchas veces no le llaman salvo, siempre salvo, pero soy escogido. Y hablan a veces hasta con soberbia, ¿no es cierto? Pero Pablo, hermano, Pablo mismo, ¿no es cierto?, que servía al Señor, que uno veía, ¿no es cierto?, los frutos de él, ¿no? Vamos a leer ahí en 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27. Dice así, lo leo. Dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser iluminado. Esto lo dice Pablo. Él escribió por lo menos 3 epístolas. Recorrió el mundo antiguo, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio. Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, dice la palabra.
después de Cristo, según dicen, fue el hombre que más sufrió por la causa de Cristo. Y él lo habla de naufragio, de azotes, de tanta cosa, de cárceles. Sin embargo, él dice que él se somete, cuando dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, que sí que él se somete, ¿no es cierto? Que no da lugar a satisfacciones carnales. Y dice, no habiendo sido heraldo para otro, ¿qué quiere decir que fue heraldo para otro? Que otros conocieron a Cristo por medio de él. Pero si él no se somete a Cristo, si él le da lugar a los deseos carnales, ellos mismos van a ser eliminados. Él da a entender, ¿no es cierto?, que muchos se pueden haber salvado por él, porque él le llevó la palabra, pero si él no se somete a la palabra de Dios, puede ser eliminado, puede ser quedado fuera de la salvación. Eso lo decía Pablo. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y en Filipenses 3, 12 al 14. Pablo también. Entonces puede haber un versículo que nos confunda un poco, pero tenemos tanto, hermanos, para contrarrestarnos. Pablo, Filipenses 3, 12 dice así. Pablo diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y que estas palabras sean nuestras también. Amén. No hemos alcanzado. Somos salvos. Creemos que el Señor nos guarda. Creemos que estamos en las manos del Señor. Que nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor. Pero proseguimos a la meta. Amén. A que esta salvación sea concreta, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Como dice acá, ¿no es cierto? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál sería ese premio del supremo llamamiento? La salvación verdadera, ¿no es cierto? La que no se va a perder cuando lleguemos al cielo. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien, hermano, quiere aportar algo más de esto? Preguntar, aportar, hermana Vanessa. Ahí en Lucas 13:6, cuando habla de la parábola de la higuera estéril, ¿no? Que dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortará. Amén. Aleluya. Dios siempre dando tiempo, hermano. Amén. Gloria al Señor. Pero llegó un momento, ¿no es cierto? Amén. Que se terminó el tiempo, como Antíoco, ¿no es cierto? Que quiso negociar con Dios y aparentar que se había arrepentido y hablando bien de los judíos, escribiéndole carta. Amén. Pero ya el hacha estaba puesta. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermanos? Sí, hermana Diana. Allí en Hechos 14:22, cuando dice también, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Pero qué lindo porque dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan. Y ahí uno ve en esas pocas palabras cuánto lo quiere decir, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios. Animando porque están desanimados por las luchas, por las pruebas. Y en aquel nosotros decimos, ay, estoy pasando una lucha, estoy pasando una prueba, hermano, pero aquellos cristianos de aquel tiempo sí que pasaban lucha, sí que pasaban pruebas, les podían confiscar los bienes, podían quitarle los... Bueno, tantas cosas pasaban, hermanos, ¿no es cierto? Ir a cárceles y todo eso. Y eso muchas veces, ¿no es cierto?, les hacía... quedaban con poca fe, ¿no es cierto? Dudaban. Pero ahí Pablo, ¿no es cierto?, a través de la palabra, les exhortaba y decía que las tribulaciones son parte de la vida del cristiano. Pero hay que perseverar. No es decir, largo todo, dejo todo, no voy más. No, hay que seguir, hermanos. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo más, hermano? Aleluya. Y acá, en el versículo 30, hay otra versículo cortito que Jesús dijo
Pero de acá también se afirman otra falsa doctrina a la cual se le llama solo Jesús. Dice: yo y el Padre uno somos. Y es así. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Son tres personas en uno. Son tres personas con un mismo propósito. Amén. No hay desacuerdo entre ellos, ¿no es cierto? Aleluya. Y acá el Señor dice: yo y el Padre somos uno. Y ellos, esa otra doctrina, que también se le llama Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, ellos dicen eso, hermanos, amén, que Dios es Padre, es Hijo. Es tan difícil porque después vamos a ver otros versículos que no sé cómo hacen ellos cuando llegan esos versículos, cuando habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo como distinto, ¿no es cierto? Y ellos lo toman así, pero ellos, para ellos, Dios es Jesús. Y ellos, todo es Jesús, amén, oran en el nombre de Jesús y bautizan en el nombre de Jesús y todo, ¿no es cierto? Sin mencionar ni al Padre ni al Espíritu Santo. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia esa está por calle Soriano y Varela, para ese lado está esa iglesia. Hay que saber, hermano, porque a veces no encontraba, yo me encontré con una hermana que escondía y allí era el Espíritu Santo y era la lengua. Cuidado. Pastor, hay una ocasión especial que cuando el Señor se bautiza que se ve claramente que hay, a pesar de que son uno, como que están, ¿verdad?, separados, por así decirlo, porque Sí. el Padre en el cielo, Sí. hablando de Cristo, Cristo en el agua, bautizándose, Amén. y el Espíritu Santo descendiendo Amén. en forma Cada de uno paloma. cumpliendo su función. Amén. Cada uno cumpliendo su función. Y el Espíritu Santo es el que está en la tierra, ¿no es cierto? Al Papa le dicen que es el vicario de Cristo, pero no, hermano, el Espíritu Santo, amén, es el que está aquí en la tierra. Gloria al Señor. Y el Hijo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y enviando el Espíritu Santo para obrar, amén, en nuestras vidas y en este mundo, hermanos, amén. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere decir algo de esto, preguntar? Y cuando dice también la palabra que hay un solo intercesor entre Dios y Amén. nosotros. Sí, amén. Amén. Está, o sea, Amén. Tan clarito, pero digo, yo no sé cuando llegan esos versículos cómo hace para explicarlo. ¿Está bien? Cuando habla la lección de la Trinidad, creo que hay una frase que es: el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Amén. Pero en cada operación los tres están Amén. presentes. Todos están de acuerdo, no es que Dios no sabe lo que está haciendo el Espíritu Santo. ¿No? Sí, amén. Está en un mismo propósito. Amén. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Les chocó eso, ¿no es cierto? Les llenó de rabia. Y uno se imagina cuando uno ve un perro, ¿no es cierto? Y aunque no haya piedra, hace como que agarra piedra. Y dice, y Jesús le respondió, el 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? ¿Y ahora qué motivo hay? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Para ellos, ¿no es cierto?, que no querían aceptar, que no querían creer. Había un trasfondo, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, porque a veces hay problemas y cosas y se habla, ¿no es cierto?, pero a veces detrás hay un trasfondo. Hay algo, y el trasfondo de ellos era que estaban envidiosos, que sabían, ¿no es cierto?, que si Jesús seguía existiendo, ¿no es cierto?, moviéndose entre ellos y aceptarlo, ellos iban a pasar a un segundo plano, ¿no es cierto?, el trasfondo de la envidia, ¿no es cierto?, pero decían que como que tenían mucho celo de Dios, ¿no?, porque tú dices, siendo hombre te haces Dios. Entonces Jesús le lleva, ¿no es cierto?, a un salmo, el Salmo 82, y Jesús dice y le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Y vamos a ir un poquito al Salmo 82 y sacan de contexto esta palabra, hermano. Salmo 82. Salmo 82. Jesús cita acá el versículo 6 y dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo.
pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. El título de este salmo, hermanos, que dice: amonestación contra los juicios injustos. Acá cuando Dios los llama dioses, no es que hay otros dioses, sino se está refiriendo a los jueces. ¿Por qué le llama a los jueces dioses? Vamos a ver allí en Deuteronomio 1.17. Deuteronomio 1.17. Lo leo. Dice: no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo lo oiré. Y vamos a leer también Segunda de Crónicas 19, 6 y 7. Segunda de Crónicas 19, versículo 6 y versículo 7, lo leo. Dice así: y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. ¿Por qué piensan, hermanos, que aquí en el Salmo Dios les llama dioses a estos hombres que eran jueces? ¿Se dieron cuenta, hermanos? ¿Por qué le dice? Porque les da el privilegio de juzgar en lugar de Dios. En lugar de Dios. Y así, hermano, es todo ministerio, es todo liderazgo. Todo liderazgo, aunque sea, ¿no es cierto?, una maestra de escuela bíblica, que parece que está un poco, pero no es poco. Un líder de jóvenes, un pastor, un obrero, alguien que va a llevar la palabra, alguien que está enseñando a un grupo de personas. Así, porque está enseñando en lugar de Dios, está enseñando las cosas de Dios, está enseñando en lugar de Dios. Por eso le llama dioses. Pero no son dioses inmortales, son hombres. Pero por la investidura que tienen, por el trabajo que tienen que hacer, Dios les llama dioses. Porque el trabajo que tienen que hacer lo están haciendo en el nombre de Dios, en lugar de Dios. Pablo dice, ¿no es cierto?, que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y vestimos a la vida reconciliados con Dios. Es como que si Dios estuviese, ¿no es cierto?, a través de nuestra boca, de nuestros órganos, ¿no es cierto?, decirle a la gente. Pero tenemos que decirle lo que Dios dice. Amén. Amén. Entonces por eso Jesús le cita este salmo. Ahora, hermano, acá también se afirma una doctrina errada. ¿Quiénes toman este salmo literalmente? Los mormones. Los mormones dicen que nosotros vamos a ser dioses. Ellos dicen, el mormón tiene la esperanza de ser Dios. Y ellos toman este salmo literalmente así, que Dios dice que el hombre es Dios. Y ellos creen que van a ser dioses. Pero con una mentalidad sensual, ¿no es cierto?, con muchas mujeres, con muchos hijos y todo eso, ¿no es cierto? Pero de ahí también sacan, ¿no es cierto?, esa falsa doctrina. Pero el Señor nos está diciendo que son dioses, son hombres investidos con una autoridad para obrar, para hacer, para hablar, ¿no es cierto?, en lugar de Dios. Y Jesús, ¿no es cierto?, ellos le dicen, blasfema porque te haces Dios. Y entonces el Señor les responde, ¿y cómo si Dios llamó dioses a aquellos jueces que estaban expuestos y lo hacían porque Dios les había mandado que no hagan cohecho? ¿Qué es el cohecho? Se cobra por la palabra. ¿Y cómo le decimos también? Coima. Las coimas. Cuidado con las coimas. Amén. Se sale muchas veces de un apuro, pero el Señor dice que sus dioses
no aceptan coimas, Amén. no dan coimas. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, somos tentados? Amén. Pero ahí decía bien clarito, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Que no prevalezca la inclinación del amor humano. Amén. Sino hacerlo con justicia, como que fuera Dios. Porque Dios ama a uno y al otro, ¿no es cierto? Ama de la misma manera. Corrige según lo que nos merecemos, ¿no es cierto? Mirad lo que hacéis, porque con Jehová no hay injusticia, ni acepción de personas, si este sí, pero aquel no, ni admisión de cohecho, o sea, soborno, coima, no sé qué otro nombre puede tener. Aleluya. Y Jesús decía que él era Dios y lo quería, ¿no es cierto? Decía que estaba blasfemando cuando Dios mismo llamaba a dioses a aquellos que tenían que actuar, amén, con la investidura de Dios. Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y ellos vieron, ¿no es cierto?, lo que Jesús decía, escucharon, vieron lo que Jesús hacía, vieron el testimonio, porque en otra ocasión habla de su testimonio. Amén. Entonces le vieron siempre que actuó con justicia. Amén. Que no admitió cohecho, que nunca hizo acepción de personas. Ellos, llamándose, ¿no es cierto?, religiosos y temerosos de Dios, hacían acepción de personas. Pero el Señor nunca hizo, Él sanó tanto a un rico como a un pobre, a un leproso lo tocó. Gloria al Señor. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero Él las hacía. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Señor siempre insistiendo, siempre dando una oportunidad, ¿no es cierto?, de que puedan volverse a Él. Y dice el 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y acá como que vemos, hermano, un milagro allí, porque se habían tanto, ¿no es cierto?, y quisieron prenderle, pero él se escapó, salió. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, más arriba, ¿no es cierto?, para el lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Amén, esperando, ¿no es cierto?, porque faltaban unos meses, hermanos, para volver a Jerusalén, y ahí iba a ser su última visita a Jerusalén, iba a ser crucificado. Pero él esperando, ¿no es cierto?, el tiempo de Dios, y se fue a ese lugar. Y dice 41, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, porque Juan no sanó enfermo ni nada, pero sí hablaba, profetizaba, ¿no? Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y qué lindo, hermano, cuando prevalece el razonamiento, ¿no es cierto? Porque pueden decirnos tantas cosas, pero vamos a razonar. Las cosas que está haciendo, las cosas que hace el Señor, las cosas que hemos visto, las cosas que hay que vivir, hay que razonar, no dejarse, ¿no es cierto?, embarullar por los demás, ¿no?, que no quieren saber de Dios. Y qué lindo el último versículo, ¿no? Y muchos creyeron en él allí. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a seguir, si Dios quiere, juez. Bueno, vamos a leer desde el versículo 22, el punto B. Dice Jesús en la fiesta de la dedicación. Versículo 22 y 23, la fiesta de la dedicación en el invierno. Versículo 24 y 25, Jesús responde las hostiles preguntas de los líderes religiosos. Versículo 26 y 29, Jesús les habla francamente a los líderes religiosos sobre su condición. Versículo 30 y 33, Jesús declara su unidad con el pan. Versículos 34 y 39, Jesús da razones del Salmo 89, que acá creo 82. No sé, ya me equivoqué. Y de sus propias obras. Y el versículo 40 y 42, Jesús cruza el Jordán y muchos creen. Y las preguntas, la pregunta 1, ¿qué es la fiesta de la dedicación? Y ahí ustedes se pueden
explayar, ¿no es cierto? Si quieren, ¿no es cierto? Para contestar, que son muy poquitos los que nos tienen las preguntas, pero igual. Y la pregunta 2 dice, ¿de qué manera manifestaba Jesús que él era el Mesías? Y la pregunta 3, ¿a quiénes se refiere cuando habla de dioses? Amén. Gloria al Señor.